Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema La fe sin obras es muerta. Y para eso veamos Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión y dijo: No tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, y tu recompensa será muy grande. 2. Pero Abraham respondió: Oh Señor Jehová, ¿qué me vas a dar si todavía no tengo hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer, un hombre de Damasco. 3. Y añadió: No me has dado descendencia, y mi heredero será un siervo de mi casa. 4. Y he aquí la palabra de Jehová vino a él diciendo: No, tu heredero no será este hombre, tu heredero será tu propio hijo. 5. Luego lo llevó afuera y le dijo: Mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y entonces le dijo: Así de numerosa llegará a ser tu descendencia. 6. Y él creyó o confió o puso su fe en Jehová, y le fue contado por justicia, fue contado como un hombre justo. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, a pesar de su edad tan avanzada. Abraham creyó, confió, puso su fe en Dios para traer un hijo. Abraham, al creer, ganó la justicia de Dios y recibió el hijo de la promesa, de quien vendrá una gran nación. Abraham no se la ganó por obras o por reglas de hombres. Abraham ganó la justicia al creer en Dios. Si Abraham se ganó la justicia por obras, significa que trabajó por ello, se lo merece, sería un pago por el trabajo que hizo, porque cuando ganas algo te lo dan, pero no. Abraham, al creer, al confiar, al poner su fe en Dios, ganó la justicia. Creemos que hacer cosas mejores, que hacer cosas malas, o hacer buenas obras, o estar a la altura de nuestro compromiso, nos permite ser dignos de justicia. Abraham nos da el ejemplo de que esto no es cierto. No trató de hacer nada para obtener justicia, simplemente eligió creer por fe en la promesa que se le había hecho y fue considerado justo. La decisión de creer en la promesa del Hijo fue simple, pero no fácil. Cuando se le prometió por primera vez que sería un gran pueblo, Abraham tenía 75 años. A esa edad se fue de casa. Ahora veamos Génesis 12:1. Y Jehová había dicho a Abraham: Sal de tu tierra, sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. 2. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y servirás de bendición para otros. 3. Yo bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 4. Abraham se fue como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. 5. Salió hacia la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, así como todos los bienes que habían acumulado, y a los siervos que habían adquirido en Aram, y a la tierra de Canaán llegaron. Pero Abraham, aún sin saber cómo, creyó en la promesa del Hijo, por tanto confiaba en Dios, aunque no entendía ni sabía todo acerca de la promesa, ni recibió respuestas a todas sus preguntas que seguramente él tenía. La fe en la promesa necesitaba espera y paciencia. Toda su vida fue interrumpida mientras vivía en tiendas de campañas como nómada, iba de un lugar a otro esperando una promesa. Pudo haber sido mucho más fácil poner excusas y regresar a su país, pero su confianza en la promesa era la prioridad de Abraham en su vida. Abraham fue un ejemplo para nosotros. La confianza de Abraham en la promesa de Dios y ser justificado por la fe es el camino para nosotros creer en las promesas que Dios nos da si creemos y confiamos en Él. Veamos Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado a ustedes?
a quienes les enseñamos claramente a Jesucristo crucificado. 2. Solo quiero preguntarles esto: ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? 3. ¿Así de insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? 4. ¿Han pasado por tanto sufrimiento en vano? Si es que en realidad fue en vano. 5. Entonces, el que les da el Espíritu también efectúa milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? 6. Así como Abraham creyó o confió o tuvo fe en Dios y le fue contado como justicia. 7. Comprendan entonces que los que se basan en la fe son descendientes de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por la fe o por confiar o por creer, anunció de antemano la buena noticia a Abraham, al decir: por medio de ti todas las naciones serán bendecidas. 9. Por lo tanto, los que se basan en la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sabemos que la promesa a Abraham se cumplió. Como Abraham, hoy enfrentamos una promesa que parece no cumplirse en su totalidad. Y nos hacemos muchas preguntas. Y como Abraham, tenemos la libertad de elegir si creer o no creer. Abraham nos mostró que la justicia de Dios fue un regalo por creer. Y cuando uno recibe un regalo, no lo paga, de lo contrario no sería un regalo. Gálatas 3:10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito sea todo el que no cumpla constantemente todas las cosas escritas en el rollo de la ley. O sea, todos los que tratan de ganarse la salvación por medio de guardar la ley están bajo maldición, porque el hombre no puede de manera alguna guardar toda la ley. 11. Y es evidente que nadie es declarado justo delante de Dios por obedecer la ley, porque el justo vivirá por la fe. 12. Pero la ley no se basa en la fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, para ser justos delante de Dios por medio de la ley, no haría falta confiar, creer, tener fe en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Por eso las Sagradas Escrituras dice: el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Gálatas 3:13. Cristo nos compró, nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito sea todo el que sea colgado en un madero. 14. Esto fue para que la bendición de Abraham llegara a las naciones en Cristo Jesús, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. 15. Hermanos, les pongo un ejemplo de la vida diaria. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice "y a tus descendientes", como si estuviera refiriéndose a muchos, sino que dice "y a tu descendiente", refiriéndose a uno solo, quien es Cristo. ¿Qué hizo Abraham para ser justo? Nada, solo creer, confiar, tener fe en Dios. No fue la circuncisión porque vino en una etapa posterior. Tampoco fueron los mandamientos porque vinieron mucho tiempo después. Veamos. Gálatas 3:17. Lo que quiero decir es esto: la ley que se dio 430 años después no invalida el pacto que Dios ya había hecho, de modo que no anula la promesa. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, o sea, sobrepasar una línea puesta por Dios, y esto es quebrantar un mandamiento claramente definido. Donde no hay línea, no hay una transgresión. Veamos Romanos 5:13. Porque antes de la ley,
El pecado estaba en el mundo, pero no se puede acusar a nadie de un pecado cuando no hay ley. Volvamos a Gálatas 3:18, porque si la herencia se basara en la ley, ya no se basaría en una promesa. Sin embargo, Dios se la dio gratuitamente a Abraham por medio de una promesa. 19. Entonces, ¿por qué se dio la ley? Se añadió para poner al descubierto las transgresiones hasta que viniera la simiente o el descendiente de Abraham, a quien se le había hecho la promesa, y que fue transmitida por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que Él nos la diera a nosotros. La ley nos sirve para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal hasta que viniera el descendiente de Abraham. 20. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. La palabra mediador implica un pacto o contrato entre dos personas, pero tal contrato tiene requisitos, y si estos no se cumplen, el contrato queda inválido. Así fue la ley. Los israelitas invalidaron mi pacto y por eso fue cancelado. Sin embargo, la promesa depende solamente de Dios. Él la dio y la cumplió. Gálatas 3:21. Entonces, ¿se opone la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia se alcanzaría por medio de la ley. 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, la ley encerró a los hombres como prisioneros condenados por sus pecados, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. 23. Pero antes de que llegara la fe, estábamos bajo la vigilancia de la ley. Estábamos encarcelados esperando la fe que estaba a punto de ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, o sea, nuestro maestro, que nos guió hasta Cristo, para que se nos pudiera declarar justos por la fe. 25. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo un tutor. 26. Pues todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos ustedes que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. 29. Y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pablo nos dice que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por la bondad inmerecida de Dios. Es un regalo que Dios da con amor y por lo tanto es por la fe, para que toda la gloria sea de Dios y no de los hombres. Ahora veamos Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué consiguió Abraham nuestro antepasado? 2. Porque si a Abraham se le hubiera declarado justo por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó, confió, puso su fe Abraham en Dios y le fue contado por justicia. 4. Pues bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia o como regalo, sino como algo que se le debe. Pensar en las obras como un sistema de trabajo es buscar poner a Dios en deuda con nosotros, es decir, que Dios nos deba su gracia, su favor, su regalo, debido a nuestro buen comportamiento. Es decir, que Dios nos debería la salvación debido a nuestras buenas obras. Romanos 4:5. En cambio, al que no obra, sino que cree, confía, pone su fe en el que declara justo al impío o al condenado, su fe le es contada como justicia, o sea, como justo. 6. David también habla de la bendición o de la felicidad del hombre al que Dios considera justo, pero no por sus obras. 7. Bendecidos o felices aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. 8.
Bendecido o feliz el hombre a quien el Señor de ningún modo le tomará en cuenta su pecado. 9. ¿Es pues esta bendición o felicidad solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe para justicia. O sea, Abraham fue considerado justo por su fe. 10. Pues bien, ¿cuándo fue considerado justo? ¿Cuando ya estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? Todavía no estaba circuncidado, así que era incircunciso. 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello o como garantía de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, a fin de ser él, o sea Abraham, padre de todos los que creen o tienen fe sin estar circuncidados, a fin de que sean considerados justos. 12. Y también es padre de los que están circuncidados, con tal que no tenga solo la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó, que tuvo fe, cuando todavía no estaba circuncidado. 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, o sea, por cumplir la ley, sino por medio de la justicia de la fe. 14. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe resultaría inútil y la promesa queda anulada. De manera como Abraham creyó y le fue contado por justicia, así nuestra fe es contada por justicia. La promesa es por la justicia de la fe, es decir, la ley no nos puede traer a las bendiciones de las promesas de Dios. Esto no porque la ley sea mala, sino que somos incapaces de guardarla. Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Esto es así porque la ley deja al descubierto la pecaminosidad del hombre, pero donde no hay ley, no hay nada que desobedecer. Veamos Romanos 4:16. Por eso, la promesa se recibe por la fe, para que sea por gracia o por la bondad inmerecida, o sea, un regalo, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, o sea, hace que exista lo que no existe. 18. Abraham creyó contra toda esperanza, o sea, aunque era imposible, él tuvo fe, en que sería padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. 19. Aunque su fe no se debilitó, sí se daba cuenta que su cuerpo ya estaba como muerto, pues él tenía unos 100 años, y de que la matriz de Sara también estaba muerta, o sea, estéril. 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, más bien se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. 21. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. 22. Por esta razón le fue contado por justicia, o sea, por esta razón fue considerado justo. 23. Pero no se escribieron solo para él, que le fue contado. 24. Sino también para nosotros, a quienes será contado como los que creen en aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor. 25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, o sea, de nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación, o sea, para declararnos justos. Dios nos cuenta completamente justos por la fe. Entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justos, culminando en nuestra resurrección. Ahora veamos Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras?
¿Acaso puede esa clase de fe salvarle? ¿Podrá una fe improductiva, una fe muerta, una fe que no ayuda a su prójimo salvarle? Veamos Santiago 2:15. Si un hermano o una hermana necesita ropa y no tiene suficiente comida para el día, 16. Y aún así, alguno de ustedes le dice, vete en paz, mantente caliente y come bien, pero no le da lo que necesita para su cuerpo, ¿de qué sirve? 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. 20. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vacío, que la fe sin obras no sirve de nada? ¿O la fe sin obras es muerta? Como el justo es justo solo por la fe, empieza a obrar sus obras. La fe viene primero. Si Abraham se fuera negado a ofrecer a su hijo, su fe estaría muerta. Si Abraham fuera creído en Dios, pero se hubiese negado a salir de su casa, su fe estaría muerta. Si Abraham fuera sido un asesino despiadado, su fe estaría muerta. En otras palabras, cuando una persona hace lo que está supuesto a hacer, eso evidencia que tiene fe. Pero si alguien tiene fe, pero no tiene obras, revela que no tiene realmente fe. Veamos Santiago 2:21. ¿No fue declarado justo por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras. Así que somos declarados justos por la fe, y la fe se perfecciona con las obras. 23. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24. Ya ven ustedes que el hombre es declarado justo por las obras y no solo por la fe. 25. De la misma manera, ¿no fue declarada justa por las obras también la prostituta Rahab cuando hospedó a los mensajeros o espías de Josué y los envió por otro camino? O sea, los ayudó a escapar por otro camino. Rahab, la prostituta, fue la que ayudó a los 2 espías enviados por Josué a reconocer la tierra de Canaán, que después sería Israel. Fue declarada justa porque ella creía en el Dios de Israel y protegió a los 2 espías de los cananeos que los estaban buscando. Ahora veamos Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras vienen junto a la fe, y la fe se perfecciona cuando hay obras. La fe tiene sus obras y actúan como compañeras, y como estricto rigor, primero es la fe y luego las obras. La fe genuina tiene un aspecto invisible que está delante de Dios, pero además tiene un aspecto visible que se muestra delante de los hombres. Cuando tenemos fe, el Espíritu de Dios guiará a ese hombre portador de esa fe. Por tanto, la naturaleza divina de Dios se dejará ver. Por eso Santiago nos dice en Santiago 2:8, si de veras cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. No permanecerá indiferente ante las necesidades y humillaciones de nuestro prójimo, sino que intentará salvarle, ayudarle, porque si alguien piensa que tiene fe y no ayuda a su prójimo, su fe está muerta, no es fe genuina. Pero ¿nos ayuda estas obras a nuestra salvación? De ninguna manera. Pero si solo tenemos una fe basada en taparnos los ojos para no ver el sufrimiento del prójimo, no es fe verdadera. Porque una fe verdadera grabada en nuestro corazón hace que obremos por gratitud. Es imposible que exista una fe genuina si no hay obras que la respalden.
puede mostrar su fe por las obras que ha realizado. Porque si fuera solo saber y decir tengo fe, sin dejar que la fe provocara sus obras en nosotros, entonces los demonios que saben que hay Dios y que es uno, tendrían de qué gloriarse delante de Dios, pero tiemblan y temen. Así que esa fe sin obras es una fe estéril, una fe muerta, una fe falsa. Por tanto, si realmente hemos creído en Dios, entonces dejemos que la fe tenga su fruto, su obra en nosotros, por medio del Espíritu Santo, guiando nuestras vidas. Abraham confió, creyó en una promesa y se hizo realidad por el creador de la promesa. La bendición no solo fue para Abraham, también serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.